Como usted puede ver, acá detrás mío hay una imagen. Esa imagen usted la puede ver y posiblemente algunos de los que están mirándome en video en la pantalla de un televisor se pregunten y digan qué significa hoy esa imagen que tiene el pastor Rafael Rodríguez detrás de él. Hermanos, hermanas, esa imagen que ustedes están mirando detrás está buscando señalar, simbolizar lo que está pasando poco a poco de una manera disfrazada. En eso se está convirtiendo una gran cantidad de gente que un día creyó en Cristo Jesús. Por eso es que usted está mirando esa imagen detrás mío, y es una imagen, como le digo, que está buscando demostrar lo que se está moviendo en ciertos ámbitos o en ciertos lugares, en ciertas partes, lo que es el cristianismo. Voy a comenzar diciéndole por qué es que tenemos este tema el día de hoy. Al tema del día de hoy le he titulado ¿Veremos la iglesia unida antes de la venida del Señor? ¿Y sabe por qué? Lo que estoy haciendo en estos momentos es contestando a la pregunta de un siervo de Dios, de un hermano que amo mucho en Cristo Jesús, que conozco desde hace muchos años, por allá de los años 1990. Y yo quiero decirles que ayer me gocé mucho cuando este hermano me manda una notita y me dice: bendiciones, pastor. Una preguntita. ¿Llegaremos a ver una iglesia unida antes de la venida del Señor? Y hermanos, hermanas, me pareció muy importante la pregunta, y de pronto me imaginé a mí mismo preguntando muchas veces a Dios cosas que yo quisiera saber o que quisiera tenerlas claras en mi mente. Y bueno, como le digo, voy a reservarme el nombre de mi hermano, pero me voy a centrar en esa pregunta. El título del mensaje en este día es: ¿veremos la iglesia unida antes de la venida del Señor? Déjeme decirle, hermano, hermana, una vez más, creo que muchos cristianos van a llegar a pensar que yo tengo algo en contra de la mayoría de cristianos, o que estoy amargado por alguna cosa, o que estoy buscando menospreciar a los demás y hacerles creer que yo soy muy grande, muy especial. Pero no es así. El asunto es que, como en este caso, me hacen una pregunta directa y me dicen: hermano Rodríguez, ¿llegaremos a ver una iglesia unida antes de la venida del Señor? Y déjeme decirle, la respuesta tiene que ser tan directa como la pregunta que me hicieron. Y la respuesta, aunque duele, le diré: hermano que me hizo esta pregunta, y a todos los hermanos que me están mirando y escuchando, la respuesta duele, pero es la verdad.
no se va a llegar a ver a la iglesia como se menciona en estos días o como se presenta en estos días, unida antes de la venida de Cristo. Hermano Rodríguez, ¿no está siendo usted muy negativo? No, hermanos. Y ya les voy a presentar las razones que tengo. Como les digo, duele. Yo siento algo acá dentro de mí que me duele al mencionar esto. Quisiera decir otra cosa, pero no puedo, porque no hay bases. Entonces, llegaremos a ver a la iglesia, así en general como se presenta en estos días, todo lo que se hace llamar iglesia, unida antes de que Cristo arrebate a la iglesia. No, no se va a ver eso. Ahora, no estoy siendo pesimista de ninguna manera, pero la misma Biblia, no yo, no la organización a la que pertenezco, la misma Biblia, el mismo Dios, a través de muchos testimonios, hace ver que la iglesia, así como la estamos mirando en estos días, no se va a unir. Y alguien puede decir, hermano Rodríguez, ¿no le parece que está exagerando? Voy a comenzar contestando y voy a comenzar contestando con escrituras de la palabra de Dios. Porque una cosa es lo que yo diga, lo que yo opine, y otra cosa muy diferente es lo que dice la palabra de Dios. Y yo quisiera invitarles a leer la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al verso 4 para comenzar. Recuerde, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Le menciono segunda de Tesalonicenses porque hay primera carta a los tesalonicenses. Pero esto que le voy a estar leyendo está en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, para comenzar, del verso 1 hacia el verso 4, que dice así. Comenzando antes de empezar a leer el verso 1, hay una inscripción en letra negra en la parte superior que dice, manifestación del hombre de pecado. ¿Y sabe qué quiere decir esa frase? Manifestación del hombre de pecado. Quiere decir que el anticristo se dejará ver, se dejará sentir, se va a percibir, o sea, va a estar actuando. Y quiero que ponga atención. Espero muy pronto sacar un libro que trate precisamente con la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Porque he recibido una revelación de parte de Dios que en esa porción del versículo 1 hasta como el versículo 12, de ahí de la segunda carta a los tesalonicenses, se muestra lo que yo entiendo como la prueba de la iglesia. En otras palabras, ustedes y yo que estamos en estos momentos sirviendo a Dios, estamos ya comenzando a ser probados de parte de Dios, o sea, con permiso divino, para que el Espíritu, no el anticristo directa y abiertamente, porque eso viene para la gran tribulación, pero ya la influencia, el poder maligno de Satanás, que se va a manifestar en el anticristo,
ya comienza, como cuando viene un huracán, que de pronto comienza a haber vientos fuertes y que azotan las casas, pero no es el centro del huracán. Pues cuando ya estemos a punto de ser arrebatados, ya en los últimos días para ser arrebatados, se va a sentir la influencia con la cual se va a manifestar plenamente el anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Quiero que ponga atención aquí y con esto voy a ir contestando la pregunta que si la iglesia se va a mirar unida antes de que Cristo venga o antes de que Cristo arrebate a la iglesia. Una vez más, de acuerdo a la Sagrada Escritura, de acuerdo a lo que enseña el Espíritu Santo, todo lo que ahora vemos como iglesia no se va a unir para cuando Cristo arrebate a la iglesia. Ahora sí, venga conmigo. Dice así, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 4. Oiga, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, note aquí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿qué es lo que está diciendo? Conforme a lo que tiene que ver con la venida de Cristo y la reunión con Él en el arrebatamiento, dice, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Quiero que ponga atención en el versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera. Grábese esto, porque no vendrá ¿quién? ¿O no vendrá qué? No vendrá el Señor, fíjese bien, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. O sea, antes del arrebatamiento de la iglesia, habrá una gran apostasía. Es decir, habrá un movimiento terrible dentro de la iglesia, o la iglesia se verá envuelta en un movimiento terrible, donde en lugar entonces de que haya una unión cada día más y más, habrá más y más separación. Entonces, dice aquí, verso 3, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, no vendrá el Señor o no seremos arrebatados sin que antes venga la apostasía. Es decir, que haya quienes dejen el camino del Señor, que haya quienes tuerzan el camino del Señor, que haya quienes cambien su manera de servir al Señor y de pronto busquen otros medios, otros métodos diferentes. Y dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y note aquí, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cualquiera diría, hermano Rodríguez, no puede manifestarse el anticristo antes que empiece la gran tribulación. Pero yo le digo, hermano, hermana, recuerde esto. Nosotros estamos moviéndonos como nos movemos en nuestro tiempo. ¿Cómo es eso, hermano Rodríguez? En estos momentos acá en el área de California son las 9 de la mañana con 43 minutos.
Hace un rato apenas amaneció acá en California. Estaba oscuro, poco a poco se fue aclarando hasta que salió el sol y ahorita tenemos un sol débil todavía. Decían en mi tierra un sol tiernito, no está fuerte. A eso de las 12 del mediodía a la 1 de la tarde está en su plenitud el sol. Pues hermano, hermana, cuando ya se esté acercando el momento del arrebatamiento, también estaremos llegando al clímax de la maldad, de la violencia, de todas esas cosas que estarán atormentando a la humanidad por causa de su desobediencia. Entonces, vamos a sentir, oiga bien lo que le digo, la influencia espiritual de lo que a plenitud se mostrará en el tiempo de la gran tribulación. Es decir, vamos a ir experimentando la influencia del anticristo, de la maldad de Satanás poco a poco, pero ya cuando determina el Señor que ya es mejor sacar a su pueblo, ahí el Señor saca a su pueblo y luego se viene la gran tribulación. Grábese esto nada más, verso 3, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, y dice bien claro: nadie los engañe, no se dejen engañar por nadie. De ninguna manera se dejen engañar. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, yo le voy a dar una idea. ¿Qué pasa en estos momentos si de pronto hay líderes que aparecían muy espirituales, aparecían muy llenos de Dios, y de pronto se descubre que manejaban, que controlaban a las multitudes? ¿Qué piensa usted con líderes que de pronto se veían con una santidad aparente tremenda y de pronto resulta que eran unos hombres perversos que hacían tremendas orgías en la misma iglesia? No mira usted en eso, oiga bien lo que le digo, no al anticristo que va a aparecer en el tiempo de la gran tribulación, pero ahí se puede mirar, fíjese bien, la misma influencia muy fuerte de Satanás tomando lugar en hombres que a poco al principio sí fueron hombres de bien, hombres que buscaban las cosas de Dios de corazón. Pero aquí es donde yo exhorto a todos los siervos de Dios que me están mirando y escuchando: cuídense, cuidémonos. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque si nos descuidamos espiritualmente, caeremos igual que los que están cayendo o peor. Aquí no hay nadie que pueda decir: no, yo estoy bien. No, hermanos, estamos luchando, estamos librando una batalla. Pero si nos confiamos espiritualmente, corremos el riesgo de ser igual que los que están cayendo o peor. Así es que aquí, donde yo veo del verso 3 en adelante, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire lo que dice el verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sabe qué me dice a mí esto? Que de pronto, en la misma iglesia, porque aquí dice, está en el lugar de Dios, está en la casa de Dios, se hace pasar por Dios. O sea, que esa influencia de maldad de Satanás que va a tomar lugar plenamente en el anticristo, se está moviendo en estos últimos días entre nosotros los cristianos, y el que no se cuide, el que no se santifique, el que no se aparte y se meta con Dios, va a ser envuelto de tal manera
que si antes era perverso, hoy va a ser 1000 veces más perverso que antes, porque Satanás trabajará y nosotros podemos ver, y aquí le voy a mostrar algo. Dice, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, sin que antes empiecen a dejar los caminos del Señor o a pervertir, fíjese bien, su vida y al mismo tiempo estar predicando la palabra de Dios. Hombres que en un tiempo buscaron la santidad y buscaron que la iglesia caminara en seriedad delante de Dios, ahora son unos perversos. Mire, dice, nadie los engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí hace referencia en parte al anticristo, pero aquí el anticristo puede ser yo o puede ser cualquier otro que se confíe, que no se santifique. Oiga bien, y dice aquí, dice, el cual se opone, oiga, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Porque, ¿cómo es posible que estamos predicando la palabra de Dios y a la misma vez el hombre está haciendo y cometiendo pecados horrendos dentro de la misma iglesia? ¿No le parece a usted que ahí se está llenando esto que dice la palabra de Dios? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué es lo que pasa? Hermanos, no hace mucho tiempo yo vi un video de un hombre que tenía multitudes de gente. Y él salía por una plataforma elevada por allá y la gente gritaba frenéticamente diciéndole que él era el Señor, que él era su Señor. En otras palabras, diciendo que para ellos este era como Cristo. Y él recibiendo toda gloria y todo honor de la gente. Pero era un perverso. Entonces, mi hermano, mi hermana, ve aquí. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En los últimos días, si no nos cuidamos, nosotros los que estamos sirviendo a Dios hoy, en los últimos días, si nos descuidamos espiritualmente, podemos ser los seres más perversos de la tierra, porque Satanás está buscando dar el último golpe a la iglesia y lastimosamente lo está logrando. Dice ahí, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No me vaya a decir usted que no hay hombres que son famosos, que no era nada. Yo conocí a muchos de esos que ahora son muy famosos. No era nada, yo los conocí buscando ahí tener una congregacioncita. Ahora tienen una tremenda congregación. Pero son unos tremendos altivos y ahora ya viven diferente y ahora ya están recibiendo la adulación de los hombres y viviendo de todas esas cosas. Eso no es agradable a Dios. Y ahí es donde vemos al mismo Satanás personificarse en hombres y en mujeres que en un tiempo sirvieron fielmente a Dios. La apostasía que dice la palabra de Dios. Grábese esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 al 12. Entonces se manifestará aquel inicuo. Aquí se está refiriendo a la manifestación del anticristo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Todo lo que es el verso 8 se está describiendo a el anticristo y a su final. El verso 9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Oiga esto, se van a mover señales y prodigios en ministerios, los cuales van a parecer que son de Dios y son una gran mentira. Hará unos 8 años atrás, uno de los pastores de nuestra organización me llamó y me dijo, hermano, he encontrado a un tremendo profeta de Dios.
Y sabe que lo estoy siguiendo, ya tengo algunos meses y me ha impresionado tremendamente. Era un hombre de color, de por allá, de África, no sé de dónde. Y me dice, hermano, más vale que lo vea, más vale que lo siga, porque este está tremendo. Y se me ocurrió mirarlo. Todo se veía muy bonito, pero de pronto empecé a descubrir que vendía aceite y vendía un montón de cosas para hacer negocio. Y ahí me di cuenta que iba por otro lado. Mire lo que dice aquí. Dice en el verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás, en los días cuando ya esté a punto de suceder el arrebatamiento, se va a manifestar a través de personajes que te van a hacer creer que son ungidos de Dios y son impostores, son mentirosos. Y aquí lo dice la palabra de Dios. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a permitir que se levanten hombres disfrazados de siervos de Él y les va a permitir hacer señales y milagros y maravillas para que aquellos que están jugando con las cosas de Dios, aquellos que no son serios en las cosas de Dios, tanto líderes como hermanos, porque hay un montón de líderes que andan siguiendo a los que hacen milagros por ahí, a ver si también ellos pueden hacer eso y juntar tanta gente. Líderes que me están mirando, sean de nuestro ministerio o no, ya no me importa, abran los ojos. Lo que Dios no haga a través de usted, no busque que alguien venga y le ponga las manos para que usted lo haga, porque usted va perdido, va por otro lado. Dios no va a hacer los caprichos de nuestro corazón, Dios va a hacer lo que Él quiera a través de nosotros, porque Él es Dios. Y lo que Dios no haga con nosotros, pues lo hará con alguien más, y si no lo hace, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos interesa tanto ser tan populares y ser tan famosos? ¿Eso qué tiene que ver? Mire lo que dice acá, en el verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. En otras palabras, entre todo el cristianismo que estamos moviéndonos ahorita, hay muchos hermanos inseguros. Hay muchos hermanos que no son serios. Hay muchas hermanas que no son serias. Y Dios va a permitir esos movimientos para que se peguen ahí todos esos que no son serios y se vayan. Y usted, hermano, hermana, que sí es serio, no se engañe, no le duela el corazón porque se va este, que se va aquel, que se va el otro, que nunca fueron serios, porque no vaya a ser que se lo arrastren a usted también, se la arrastren a usted también, porque usted está usando el amor humano, no está tomando en cuenta la justicia divina y lo que usted está mirando, si esas gentes son serias o no son serias. Cuídese, porque si no se lo arrastran también. Verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oiga lo que dice aquí. En este tiempo en que estamos, debemos valorar lo que Dios nos da como oportunidad para salvarnos y para afirmarnos. ¿Qué quiere decir? Que ahorita los que hemos creído en Cristo hay que afirmarnos, hay que aferrarnos, hay que buscar de Dios, hay que llenarnos de Dios. Note lo que dice aquí. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, mire lo otro, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Usted ha creído, se ha mantenido firme por un tiempo, pero de pronto anda por ahí que no se afirma. De pronto anda con que a veces positivo y a veces negativo. Tenga cuidado, porque para usted viene un espíritu de confusión para que de una vez se pierda, porque no se ha afirmado. Esa es la prueba del cristiano. Y yo sé que se escucha esto muy raro,
Y van a pensar, Rafael Rodríguez ya se volvió loco. Nada, mentira del diablo. Todavía no me vuelvo loco, ni me voy a volver loco. Fíjese lo que dice el verso 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Qué dice? Que todo aquel que no se afirme, que todo aquel que no busque de Dios y se llene de Dios y ande a veces para un lado y a veces para otro. Yo les digo a los hermanos de nuestra iglesia, a los miembros de nuestro ministerio, afírmese y decídase de una vez. Esto es bíblico. La palabra de Dios habla de Josué, habla de Caleb, habla de aquellos hombres cuando Josué dijo de una vez decídanse. ¿Están de parte de Dios o de qué lado están? Elías dijo decídanse, ¿están con Dios o están con Baal? ¿Dónde están? Decídase. Entonces dice el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, los que andan por ahí a veces en la sombra y a veces en la luz, a veces positivos y a veces negativos, va a venir una influencia espiritual para arrastrarle de una vez para donde se tenga que ir. Pero usted y yo no tenemos disculpa, no tenemos excusa. Hoy debemos buscar a Dios seriamente porque si no se lo va a arrastrar la corriente para el otro lado. Dice aquí, verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Oiga, quiere decir, todos los que no se afirmen en la verdad de Dios, esperen la corriente que los va a sacar completamente del camino para que se queden los que realmente son de Dios. Bueno, termina diciendo, los que se complacieron en la injusticia, esos van a ser arrastrados. Una vez más le digo, estamos en el tiempo de la prueba de la iglesia. ¿Qué le quiero decir con esto? Hermanos, hay una pregunta que yo le quiero hacer. ¿Usted cree que la iglesia se va llenando más de Dios y se va uniendo cada día más y llegaremos a ser una iglesia llena de la presencia de Dios, todos como estamos ahorita? No, hermanos. Estoy cerca de cumplir 50 años de trabajar para el Señor, de caminar con el Señor. Y en esos casi 50 años que tengo de caminar con el Señor, hoy veo a lo que se conoce como iglesia más dividida que antes. Fíjese bien, cuando yo me convertí al Señor, pregunté por ahí a alguien que conocía mucho de estadísticas del cristianismo y le dije, perdone, hermano, ¿cómo cuántas organizaciones cree usted que hay, organizaciones cristianas? Y me dijo, pues, se cree que son como unas 800. Eso fue hace 48 años. Y si usted me pregunta, hermano Rodríguez, ¿como cuántas organizaciones cristianas hay ahorita? Pues hay miles y miles y miles. Quiere decir que cada organización tiene su forma de interpretar la palabra de Dios. Y se han multiplicado las organizaciones cristianas. Eso quiere decir, nos hemos dividido más y más cada día. Entonces la pregunta es, ¿será que la iglesia ya para cuando llegue el arrebatamiento, todo lo que hoy vemos como iglesia estará unida? No. Y es que ese no es el propósito de Dios. Fíjese bien. O sea, Dios no está diciendo en ningún momento que la iglesia, así como la vemos ahorita, se va a unir al final. ¿Por qué no vemos algo más directo? ¿Por qué no miramos algo más concreto? Le voy a invitar a que leamos en Mateo capítulo 24, versículos 37 hacia el 44. Oiga lo que dice la palabra de Dios.
Y volvemos a la pregunta. Hermano Rodríguez, ¿será que llegaremos a ver a la iglesia como la vemos hoy, unida antes del arrebatamiento? No, hermanos. En la Biblia no se encuentra la iglesia unida al final como la estamos viendo ahorita. O como estamos mirando a la iglesia en general ahorita, dividida, no estará unida para cuando sea el tiempo del arrebatamiento. En otras palabras, todo lo que es iglesia en estos momentos, aparentemente, así superficialmente, no se irá con Cristo. Será solamente un porcentaje. Y vamos a ver qué dijo Cristo. Cristo anticipó aquí lo que él podía ver al final. ¿Y sabes para qué nos lo hizo saber? Para ver si nos consagrábamos, para ver si todos los que nos identificamos como iglesia captábamos esto, entendíamos este llamamiento y nos metíamos con él para que pudiéramos toda la iglesia, todo lo que se hace llamar iglesia, estar unidos al final. Entonces, no es que Dios no quiera la unión. Dios quiere la unión. Lo que pasa es que tú y yo no nos prestamos en estos momentos para unirnos, sino que, es más, ¿para qué vamos tan lejos? En cada iglesia, comenzando desde los líderes, están así, mire, hay desconfianza unos con otros, hay celo unos con otros, hay diferencias unos con otros, se están estorbando unos con otros los líderes, y de ahí pues también infectan al resto de la congregación. Lastimosamente, si los que estamos al frente nos pudiéramos unir de corazón en espíritu, el pueblo iría buscando también, se iría conduciendo también poco a poco. Pero nosotros somos los que ponemos el mal ejemplo. Y de ahí la gente pues ya no se diga. Venga conmigo y déjeme decirle, yo aquí en estas palabras del Señor Jesús veo que el Señor a lo lejos, desde hace 2000 años atrás, o más de 2000 años atrás, mirando hacia el futuro, el Señor Jesús solamente veía llegar a la mitad de la iglesia al final de la jornada. Y ojalá que pudiéramos nosotros meternos con el Señor ahora. Porque como yo veo las cosas, si no nos metemos con el Señor y no viene antes el Señor, es posible que baje a un 75% que no se va con el Señor. Hermano Rodríguez, ¿qué negativo es usted? No, primeramente no le puedes llamar negativo a Cristo. Mira lo que dice acá. Hablando Cristo, Mateo capítulo 24, versículo 37 al 44. Cristo dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, como sucedió en el tiempo de Noé, así va a suceder cuando yo regrese por la iglesia. Verso 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Sabes lo que está diciendo? Que allá antes que viniera el diluvio y destruyera a toda la humanidad con excepción de 8 personas, Noé y su familia. En aquel tiempo, cuando Dios destruyó a toda la humanidad y solo dejó a la familia de Noé, a sus nueras, a sus hijos y a su esposa. ¿Qué es lo que pasó en aquel tiempo? Dice, comían, bebían, se casaban, daban en casamiento. Quiere decir, estaban tan ocupados en las cosas que les agradaban
que no tenían tiempo para Dios. Ahorita tú miras a la gente en los espectáculos, miras a la gente en los partidos de fútbol, miras a la gente en esos shows que hay de cantantes y todo eso, miles y miles de gente por todos lados, los fines de semana, los lugares de regocijo humano y carnal están llenos. Ojalá que me entienda, las multitudes solamente buscando las compras, las fiestas, el gozo que ellos tienen, y las iglesias vacías. Lastimosamente, hasta los mismos hermanos se ausentan de la iglesia. Les voy a mostrar esto. Síganme. Capten. Aquí se los voy a mostrar y ojalá que me dejen en vergüenza los hermanos. Anoche comencé una campaña permanente en la iglesia del Cuerpo de Cristo de aquí del área de Los Ángeles. Anoche la comencé. Tuve un grupo de personas muy bonito. Pero tenemos miembros suficientes para abarrotar esa iglesia y que esté bien llena. Si de pronto usted ve las bancas vacías, no es que no tengamos miembros. Es que esos miembros ese día no hacen lo posible por venir. O tienen otras cosas que hacer. Hay veces que son cosas que son importantes y hay que hacerlas. Pero tengo la plena seguridad que la gran mayoría no viene por cosas simples. Y yo les he dicho algo muy sencillo. Hermano, hermana que me está escuchando en estos momentos. Hoy es día miércoles. Si tuviéramos la revelación y se nos dijera, de este miércoles, de hoy que es miércoles, al próximo miércoles, Cristo arrebata a la iglesia. Díganme, ¿quién se quedaría en su casa? ¿Quién sería tan necio para quedarse en su casa sabiendo que Cristo viene en 8 días? ¿Quién? Nadie. Todos estarían en la iglesia. Todos estarían llorando y gimiendo porque se querían ir con Cristo. Ahora, todos los cristianos sabemos que Cristo va a venir en cualquier momento y más ahorita con tanta maldad y tanto pecado. Pero no lo hacemos. Nos ha agarrado la enfermedad esa de simplemente comer y vivir y gozarnos. No se te olvide que hoy te puedes morir. No se te olvide que en esta semana te mueres y te vas. Y no se te olvide que Cristo puede venir en esta semana. Pero como te digo, si hoy nos avisaran, hoy es miércoles, que para el próximo miércoles viene Cristo, desde hoy se abarrotarían las iglesias y mucha gente aún que ha escuchado por ahí también se vendría. Pero como no hay esa noticia, pues entonces, como le digo, somos envueltos en esa influencia de vivir el día. Mañana nos arreglamos. No, hermano, no es así. Mira lo que dice acá. Dice, verso 38, Mateo 24, 38, está hablando Cristo. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Qué quiere decir? Estaban tan ocupados, estaban que no tenían tiempo de buscar a Dios. Y así los envolvió aquel adormecimiento y cuando abrieron los ojos ya la puerta se había cerrado y ya las corrientes de las aguas los llevaban para un lado y para otro. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, cristianos que me están mirando,
Y les digo una vez más en estos momentos, yo dejé iglesias que se quedaron líderes a cargo de esas congregaciones. Y sé que me están mirando algunos. Por ahí están, como decimos en mi tierra, agazapados, pero me están mirando. Algunos les dejé iglesias que nos regalaron. ¿Y sabes qué? Ya vendieron esas iglesias. Las iglesias que nos regalaron ya las vendieron. Les va a quemar ese dinero. Se van a condenar con esas cosas materiales. Abran los ojos. Piensen esto. Yo comencé hace 48 años abriendo iglesia y abriéndola todos los días. Ya tengo 48 años trabajando y tengo una iglesia que la abro todos los días en Los Ángeles. Ayer alguien escribía, toda confundida esa persona, y decía, ¿es cierto que Rafael Rodríguez está medio raro? Porque miren, estaba predicando y estaba orando por la gente y de pronto paró y se fue y dejó la congregación ahí. De veras que está raro, ¿por qué ya no siguió? Y nada más quiero decirles, cuando yo dejo de orar por la gente después de predicar, llamo a uno de los ministros y le digo, venga hermano, siga orando. ¿Y saben por qué dejo? ¿Saben por qué corto? Porque yo empecé a predicar cuando tenía 27 años. Y a los 60 años todavía predicaba 3, 4 mensajes. Y aún los he predicado últimamente. Pero ahora soy un anciano ya. ¿Para qué vamos a decir soy un viejo? Soy un anciano ya de 76 años. Que me canso. Que si dejo el altar o dejo el púlpito es porque ya me cansé y que venga otro y siga orando. Pero yo quisiera seguir orando. Y abro todos los días. Y lo que quería decirles es que iglesias que en un tiempo fueron nuestras, hermanos que estuvieron con nosotros y que se independizaron, tenían servicio todos los días. Pero muchos de ellos ya están dejando ciertos días de no tener servicios. ¿Y sabes qué? Ese es el desánimo. Esa es la influencia de ¿para qué tanta iglesia? El Señor está todos los días presto a que le solicitemos, a que le busquemos. Y si nosotros no lo hacemos, lo vamos a estar ignorando, lo vamos a dejar ahí pendiente. Hermano Rodríguez, pero en mi iglesia no hay servicio todos los días. Pues búscate otra. Hermano Rodríguez, yo lo hice. Yo me congregaba en una iglesia en Orange, California, que tenía 3 días de servicio a la semana. Y yo buscaba otras iglesias 4 días. Y desde Pomona me iba a la ciudad de Orange County, allá a la ciudad de Orange, California. Y me iba hasta cerca del aeropuerto de Los Ángeles a otra iglesia los demás días. Eso es cuando se mueve Dios en tu vida. Pues yo sigo todavía abriendo todos los días. Y los que dicen que están bien y no sé cuánta cosa, están empezando a dejar servicios. Tengan cuidado. Es cuando más debemos buscar ahora llenarnos nosotros y meter a toda esa gente en la presencia de Dios. Bueno, mire lo que dice acá. En el verso 40 está hablando Cristo. Estarán 2 en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Se da cuenta? Estarán 2 cristianos en un mismo lugar, en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Uno será tomado y será llevado porque se preocupó, porque buscó de Dios,
porque se abasteció de aceite. Y el otro negligente, el otro que quiso estar en muchas actividades por ahí y no tenía tiempo para Dios, se quedó. Uno y uno, eran dos, uno se fue, otro se quedó. ¿Qué tanto por ciento se fue y qué tanto por ciento se quedó? 50 y 50. Eso es lo que vio Cristo allá al final. O sea, Cristo estaba viendo ya nuestro tiempo, que la mitad se estaba cuidando, pero la otra mitad se estaba descuidando. Y quién sabe, como le digo, si al rato sea un 75% y no un 50%, porque la presión está fuerte. Dice acá, 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué está diciendo? Que de 2 personas, de 2 mujeres que están en un molino, de 2 mujeres que están buscando a Dios, de 2 mujeres que están en el mismo asunto y que están juntas y van juntas, una será tomada y la otra será dejada. Ahí podemos ver claramente que se está hablando que el Señor Jesús miró a la distancia y solo veía al 50% irse con Cristo y al otro 50% no, se quedó. El 50% se va, el 50% se queda. Y mira lo que dice acá. En el verso 42, velen, quiere decir estén alertas, estén pendientes, no se duerman, velen, velen porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. O sea, estén alertas, estén pendientes. Y yo les digo de una vez ahorita a todos los que me están mirando, yo tengo servicios todos los días y anoche comencé campaña permanente. Buscar la gloria de Dios, buscar la bendición para el pueblo, anoche comencé. Hoy continúo y voy a estar de aquí en adelante. Usted que me está mirando y ama su alma, si no tiene dónde alimentarse, lo invito. Véngase, llenémonos de Dios. Porque qué tal si Dios está moviendo a ciertos líderes que están despiertos para afirmarse porque Cristo está por llegar y usted está mirando y no se apercibe. Entonces hay que prepararnos, porque dice aquí en el versículo 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Verso 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Verso 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estamos haciendo lo que Cristo dijo que no hiciéramos. Cristo dijo, velen y oren, estén pendientes, apensívanse, no se duerman, no se descuiden, no se envuelvan en los asuntos de esta vida, busquen las cosas de arriba. Pero estamos haciendo otra cosa que no es. Y a todos los hermanos que me apoyan, que me ayudan a predicar, despiértense, decía mi madre, despabilense. Si no van a meterse con Dios como debe de ser, déjenme solo, así de una vez, déjenme solo. Yo sé lo que estoy haciendo. Pero si usted, hermano, realmente ama su vida, estoy hablando con los líderes de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Si usted de veras ama su vida y ama a Dios y ama a las almas, metámonos todos y llenémonos de Dios y que ese pueblo se llene de Dios, porque así de esa manera estaremos esperando al Señor. Mire lo que dice acá. Ay, Señor, creo que ya se me fue el tiempo, pero le voy a leer la última. Y esto es en Mateo capítulo 25. ¿Se acuerda? En Mateo 24, ¿qué porcentaje vimos que dijo Cristo que se habían ido con él? El 50%. Uno se queda, uno se va. Uno se queda, uno se va.
Ahora venga y veamos lo que dice Mateo 25 del verso 1 hacia el verso 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y termina diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí termino hoy y les digo esto. Aquí en Mateo capítulo 25, versículos 1 hacia el 13, en referencia a las 10 vírgenes, a las 10 doncellas, ¿cuántas entraron con el esposo y cuántas no entraron? 5 entraron y 5 no entraron. Mitad y mitad. Entonces, por hoy cerramos aquí el tema. ¿Será que todo lo que hoy vemos de cristianismo, que está dividido, terminará uniéndose para el arrebatamiento de la iglesia? No, no se ve uniéndose para el arrebatamiento de la iglesia. Antes podemos ver por testimonio de Cristo que Él miró a lo lejos y nos señala que 50 y 50 es el número que Él vio. Como te digo, Él nos dice que ve un 50% que se va con Él y un 50% que no. No porque Él quiera que así sea. Podemos nosotros cambiar el número. Eso está de nosotros. Eso es lo que Cristo vio al final. Nosotros podemos cambiar el número. Nada más que tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, todos nosotros, y al rato nos vamos el 100%. Pero ya Cristo vio el 50% que no se va con Cristo, que no se une. Y yo le digo, yo estoy mirando las cosas más terribles, que si no nos metemos con el Señor y Cristo no viene antes, ¿a poco solamente se va con Cristo el 25%? Ay Dios. Pero ahí le dejo nada más. Este tema sigue todavía. La pregunta es, hermano Rodríguez, ¿será que lo que vemos hoy como iglesia dividida se unirá para el arrebatamiento de la iglesia? La Biblia no lo presenta así. En la Biblia aparece más desunión que unión. Pero hasta ahí lo dejo. Aquí termino el mensaje en este día. Y voy a ver quién de los hermanos me manda un recadito por ahí en Facebook y dígame qué aprendió hoy. Yo no le digo nada de mí, le hablé de la palabra de Dios, lo que yo veo en la palabra de Dios. Dígame, hermano, dígame, hermana, ¿qué piensa, qué ve? Y antes de que me diga algo, ojalá que sea de los que se quieren salvar.
Ojalá que no sea de los que andan perdiendo su tiempo, porque pues de andar perdiendo el tiempo a irse al baile, pues mejor irse al baile. Como dice allá en Apocalipsis, al final, en el capítulo 22. El que sea santo, santifíquese todavía. Y el que sea inmundo, pues siga siendo inmundo todavía.